cada una es portadora de su propia doctrina. Es decir, que unos pueden creer una cosa y otros pueden creer otra cosa completamente diferente. No estoy hablando de cristiandad, porque la cristiandad incluiría a muchas religiones que no son evangélicas. Por ejemplo, el catolicismo romano, los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Hay muchos que ni siquiera están dentro de esa categoría. Pero me parece una bestialidad que haya 33.000 denominaciones. La palabra que me viene a la mente es la que resume el texto que acabo de leer. Confusión. Es confuso. Si alguien que entienda un poco quiere saber sobre Jesucristo, pero sabe la división que hay en el cristianismo por causa de miles de doctrinas, miles de tradiciones, porque no nos equivoquemos, muchas de las cosas que dividen al cristianismo evangélico proceden de la tradición. Tú sabes que en el siglo I, en el tiempo de Jesús, el judaísmo tampoco era un judaísmo. Había muchos judaísmos. Era una religión fragmentada en muchas facciones. Algunos no se sabe muy bien realmente ni lo que eran, pero la Biblia los menciona y no hay otra referencia fuera de lo que es la palabra, de lo que es la Biblia, a esos grupos. Pero en otros textos sí. Había fariseos, había saduceos, había celotes, había herodianos, había a gusto del consumidor. Y hay un evangelio. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Mateo porque llevo un tiempo meditando en los Evangelios sinópticos y me parece una maravilla la manera en que el Espíritu Santo ha orquestado la colocación de los dichos de Jesús, las obras de Jesús, todo lo que Jesús enseñó en los 3 Evangelios sinópticos. Hace muy poco estuvimos hablando del Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a hablar del Evangelio de Mateo. Porque el Evangelio de Mateo está interesado básicamente en los dichos de Jesús. Y aunque no hemos hablado de Marcos, pero Marcos es el Evangelio más antiguo, si lees Mateo, puedes dedicar más de 1 hora y media a estudiar a leer los 5 bloques de los dichos de Jesús, lo que Jesús dijo literalmente, en contraste con Marcos, que se centra en las obras que hizo el Señor y que en escasamente 25 minutos lo has leído. Y tú puedes decir esto porque es, bueno, nuestro Dios es un Dios tan sumamente grande, tan sumamente inteligente, que nos deja escrito para que podamos entender lo que dice Jesús, pero también lo que hace Jesús. Lo que el Señor enseña y lo que enseña en el primer siglo y cómo el Espíritu Santo sigue haciendo real para nuestra vida lo que dice en el Evangelio de Mateo, que se escribió más o menos en el año 70, que fue el año de la destrucción del templo. Mateo está interesado en los dichos de Jesús. Si quieres saber lo que Jesús dijo, estudia el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 5. El tema de Mateo, te lo estoy poniendo muy fácil, para que cuando lo abras entiendas de lo que estás leyendo. El Evangelio de Mateo versa fundamentalmente del reino de Dios. Y vamos a ir a las leyes de este reino
es sumamente maravilloso. La mente natural no puede comprender el fundamento legal de este reino. Pero si has nacido de nuevo y tienes el Espíritu de Dios, puedes entenderlo perfectamente, porque esto que está aquí diciendo Mateo, es algo que se dirigió a los discípulos del primer siglo, pero es algo que se dirige a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que estamos echando mucho de menos porque esta tarde no pueden estar, pero nos están viendo desde casa. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Oh! ¡Qué bendición! No sé, si esto no te conmueve, no sé qué estás haciendo aquí. Sinceramente. Porque esta es la obra del Espíritu Santo. Algo plasmado hace 2000 años llega a nuestras vidas con esta frescura y con este poder, y algo, por lo menos en mí, desde luego, algo desata en mi interior de gozo y de alegría, porque este reino no es de este mundo. Porque este reino está en mi corazón, en tu corazón. Porque cuando sales por aquí, ese reino va donde vas tú, porque lo llevas dentro, porque ha sido hecho templo del Espíritu Santo. Y este evangelio, recuerda que fue escrito cuando Israel se quedó sin templo, en el año 70. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y qué infravalorada está la mansedumbre. Vivimos en un mundo donde se valora todo lo contrario a la mansedumbre. Vivimos en un mundo de gente trepa. Pero trepa, horriblemente trepa. ¿Entiendes lo que quiero decir por trepa, no? Es decir, gente que busca ascender, sea como sea, en la escala social, en la escala laboral, a cualquier coste. Y una vez escuché a alguien decir, acababa de salir del seminario aquí en Castelldefels, y me dijo: estoy orando para ver a qué congregación voy a servir como pastor, pero tengo muy clara una cosa: me voy donde más me paguen. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Pero qué es la justicia? ¿Sabes que uno de los nombres de Dios es Jehová Yahvé Tzidkenu? El Señor, justicia nuestra. Todo se personaliza. Cuando dice aquí los que tienen hambre y sed de justicia, es lo mismo que decir los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué dice tu Biblia? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Qué mal esto. En el mundo de hoy, esto de ser un pacificador no se lleva. Esto de ser manso no se lleva. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Yo no creo que el Espíritu Santo esté trayendo una revelación que ya existía. Para los nuevos cristianos de este tiempo, que por cierto hay que decir que todos eran judíos, la inmensa mayoría en el año 70 de los cristianos eran judíos que habían creído en el Mesías. Y
¿Cuál es la situación que está viviendo ese grupo de creyentes fervorosos que aman a Jesús, que han descubierto que Yeshua es el Mesías y que no tienen otro lugar donde congregarse que en la sinagoga? Porque no había otro lugar donde ni siquiera quedaba templo. Es que se habían quedado sin templo, se habían quedado sin sacerdotes, se habían quedado, ya no había saduceos tampoco, porque las dos líneas religiosas del judaísmo eran la escuela de Shimei y la escuela de Hillel. Y surge un erudito judío que decide que hay que unificar. Yo diría que sería un personaje comparable con el emperador Constantino, que fue quien institucionalizó el cristianismo y fue el golpe de muerte, no de muerte al cristianismo verdadero, pero sí que fue un golpe brutal a la línea de flotación de la fe cristiana, cuando Constantino, no recuerdo exactamente en qué año fue, pero fue como por el año 300, algo así, institucionalizó la religión cristiana. Y bueno, ¿qué estaban viviendo estos cristianos estos cristianos judíos en el año 70? Pues mira, surge una persona en el año 78 después de Cristo, 8 años después de la destrucción del templo, que es Yohanan ben Zakkai. ¿Y qué crees tú que puede producir un intento en la carne de frenar la confusión? Porque estoy hablando, hemos empezado el culto, hemos empezado la predicación leyendo en Génesis 11 la historia de la Torre de Babel, de cómo aquellos hombres decidieron levantar una torre que llegara hasta el cielo y cómo Dios los confundió, porque Babel, Balal en hebreo es confusión. Bueno, pues este Ben Zakkai, ¿qué se hacía en la sinagoga? En la sinagoga la función principal era la lectura de la Torá y la oración, ¿vale? De hecho, la iglesia local hoy día es un sucedáneo, por así decirlo, de la sinagoga hebrea. ¿Y qué hace este Yohanan ben Zakkai para unificar ese judaísmo que todavía seguía dividido? Porque había esas dos escuelas farisaicas. Los saduceos habían desaparecido del mapa. Y era una confusión muy grande. Porque ni siquiera estaban de acuerdo, por supuesto no existía el Nuevo Testamento, pero ni siquiera estaban de acuerdo qué libros debían pertenecer al canon y qué libros no deberían pertenecer. Entonces, los sacerdotes no querían meter a los profetas. ¿Sabes por qué? Porque los profetas daban caña al sacerdocio corrupto. Es decir, que dedicaban mucho esfuerzo en vivir cada uno para su propia conveniencia. A mí no me interesa meter en el canon a los profetas porque yo soy sacerdote y los profetas atacan continuamente la corrupción del sacerdocio. Pero incluso a nivel doctrinal, la confusión era muy grande. Los saduceos decían que puesto que la resurrección no aparecía en la Torá, no existía la resurrección. Los fariseos decían que sí. ¿Y qué hace este Ben Zakkai para unificar este mejunje espiritual que era el judaísmo o los judaísmos en los tiempos de Jesús? Pues en el año 78 escribe lo que en hebreo se llama Amidá, que es una serie de oraciones y de bendiciones
que son en total 18, y que pretenden ser la base espiritual por la que el que está en la sinagoga tiene que participar de la oración. Es como una base espiritual para conciliar las escuelas de pensamiento de Hillel y de Shimei y a la vez preservar la tradición. Y es a partir de este hombre que se empieza a recopilar la Mishnah, que es el conjunto de tradiciones, ojo, tradiciones, no palabra, tradiciones, que los supuestos eruditos hebreos habían ido acumulando a lo largo de los años y de los siglos, y que tenían que tener al mismo nivel que a la Torá. Es decir, tenemos algo básicamente semejante a lo que sucede con la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica, la palabra no es la autoridad suprema, puesto que lo comparte con la tradición de los ancianos. Y bueno, pues supongo que muchas de las doctrinas aborrecibles de la Iglesia Católica son parte o proceden en parte de esta tradición. Y también de los diferentes moveres que de alguna manera hizo Satanás, pues a través de, por ejemplo, el emperador Constantino, ¿no? Entonces, esas 18 bendiciones cuadran bien, o aparentemente cuadran bien, con esa unificación del judaísmo. Te voy a leer una. Y quiero que pienses si se puede decir amén a esto o no. ¿Vale? O sea que piensa y estate atento. Esta es la número 10. Dice, toca el gran shofar por nuestra libertad. Alza el incienso para reunir a nuestros exiliados y reúnelos de los 4 confines de la tierra. Bendito tú, oh Señor, que reúnes a los dispersos de tu pueblo Israel. ¿Tú crees que se puede decir amén a esa oración? A ver, no es tan difícil, ¿eh? Amén. Se puede decir amén. Que el Señor reúna a los... Y todavía no había habido una dispersión como lo que va a suceder a lo largo de los siglos posteriores. Se puede decir amén a esto. Pero el hecho de que se puede decir amén aparte de una verdad, no quiere decir que a todo ese conjunto de pensamientos se pueda decir amén también. Porque todas estas bendiciones están bien y todas estas oraciones están bien hasta la número 11, incluida. Pero cuando llegas a la 12, y esto es lo que se leía en las sinagogas en Israel en el año 78, 80, y lo que escuchaban los cristianos de origen judío que se congregaban en lo que tenían para congregarse, que era la sinagoga. Presta atención. Y para los calumniadores, que no haya esperanza. Que toda maldad perezca en un instante. Que todos tus enemigos sean prontamente cortados y el dominio de la arrogancia arrancado de raíz. Maldición sobre los minim, que es en hebreo los herejes. Y escucha bien ahora. Y maldición sobre los nazarim. ¿Y sabes quiénes son los nazarim? Los nazarenos. Es decir, los cristianos. Es decir, los que seguían el camino. Los que eran llamados los del camino. Tú imagínate que tú estás en la sinagoga, tú eres un judío que crees en el Mesías, estás escuchando las bendiciones y oraciones que se recitan
en la sinagoga y cuando se llega a recitar el número 12, el rabino te maldice. ¿Os acordáis de las palabras del Señor en Juan 16? Llegará la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y mi pregunta es, hermanos, estos cristianos del primer siglo, con una herencia judía brutal porque venían del judaísmo y de un judaísmo fragmentado, no son muy diferentes de nosotros, que venimos de un cristianismo tremendamente fragmentado. Y hay una expresión en la palabra que creo que es aplicable 100% a nuestras vidas. Creo que a todos los que estamos aquí. Y que no es aplicable una vez en una etapa, sino que puede ser aplicable en muchas etapas. Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. Salgamos pues a él, fuera del campamento. ¿Cuántos de vosotros habéis dejado algún campamento evangélico? Levantad la mano, sin miedo. Yo lo he dejado. No hay quien haya dejado un campamento evangélico, porque aquí hay gente que ha salido de alguna misión, hasta donde yo sé. Ahí veo una mano levantada. Así es, hermanos. Es muy fuerte esto. Maldición sobre los minim y maldición sobre los nazarín. Así que, hermanos, se produce inicialmente ya una ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. Pero dejemos que la palabra juzgue. ¿Pueden la bendición y la maldición salir de una misma boca? Mateo 5:11. Bienaventurados sois, esto es lo que estaban necesitando escuchar aquellos judíos que creían en Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué les pasó a los cristianos en los tiempos de Nerón? Nerón tenía que lavar su imagen y después de quemar, no sé si fueron 9 de los 12 distritos de Roma, 8, pero una ingente cantidad de terreno en la Roma imperial, solamente porque quería construirse un palacio que su hall de entrada tenía como 1,6 kilómetros. Y para lavar la cara de lo que había hecho, porque todo el mundo sabía que había sido Nerón, culpó, pues, ¿a quién podía culpar? ¿A quién podía culpar? A los cristianos. Y cuando empezó a crucificarlos y a convertirlos en antorchas vivientes en la cruz mientras estaban siendo crucificados, estaba lavando la cara. Pero esto es lo que el Señor nos ha dicho. Se lo dijo a esta gente que moría en el tiempo de Nerón. El Señor ya había avisado. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A mí me parece esto brutal. A mí esto me parece brutal, hermano, porque estas cosas que pasaron antaño volverán a pasar y ya están pasando. Ya están pasando. No sé, estos días había
en Vallicrá, no sé si fue el hermano Pedro Falcao que puso un vídeo de un pastor americano que había estado en China, predicando en China. Y cómo estos hermanos chinos sufrían la persecución y se enfrentaban a 3 años de cárcel con trabajos forzados si los pillaban en estas reuniones clandestinas. Pero yo, que no me considero tampoco demasiado viejo, te puedo decir que en el año 87, sí, fue en el año 87, yo visité Estonia junto con varios pastores de Finlandia y fuimos a visitar a la iglesia entonces Estonia era parte de la Unión Soviética. Y fuimos a visitar a los hermanos que eran perseguidos por el comunismo, por el sistema soviético. Y hermanos, qué vergüenza. De verdad que me da vergüenza. Me da vergüenza cómo nos recibieron. Nos recibieron como ángeles de Dios. Bueno, íbamos con muchas instrucciones porque no podíamos decir que íbamos... Un extranjero se arriesgaba a muerte si cogía un taxi, porque el taxi no lo podían coger los extranjeros. Pero claro, para moverte en Tallinn tenías que coger un taxi sí o sí, porque no sabías dónde estaba. Y bueno, si tenías la suerte de que te tocaba un taxi de Estonia, que el conductor era estoniano, pues no había problema. Pero si te tocaba un ruso, tenías problemas. Y nosotros fuimos a la casa de este pastor, nos abrió una chica y cuando le dijimos quiénes éramos, nos llevó al sótano de la casa y había una reunión de la iglesia primitiva. Y digo, hermanos, para vergüenza nuestra, qué vergüenza, porque el culto era algo sagrado. El reunirse para cobrar fuerzas, para orar unos por otros, y era... Yo creo, en mi poco conocimiento, que aquello era algo muy parecido a lo que estaban viviendo estos cristianos primeros, que escucharon estas maldiciones en la propia sinagoga. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Aquí se predica un evangelio crudo, puro y duro. Es el evangelio tal y como es, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a descascarillarlo, tomo lo que me interesa y lo que no me interesa no lo tomo. Y esto no es para que tú lo hables con otro, es para que tú lo hables con Dios a solas, en tu lugar secreto de oración. Señor, estoy descascarillando el evangelio para que diga algo que a mí me conviene, para que diga algo que no es en su conjunto lo que tú me quieres decir. Porque, hermanos, la promesa del evangelio es esta: bienaventurados, es decir, felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Y estos hermanos de China tienen media Biblia memorizada entera, porque en China no puedes llevar una Biblia. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? El Espíritu Santo es el mismo que que plasmó esta palabra en el siglo I y con la que recibieron consuelo y fortaleza aquellos cristianos que ya no tenían templo, ya no tenían una unidad, digamos, sacerdotal, porque ya no había sacerdotes. Y resulta que lo que el Señor lo que el Espíritu trae es que ya somos sacerdotes todos. Ya somos un pueblo de sacerdotes. Ya no tenemos un templo, pero es que nosotros somos el templo. Nos damos cuenta de cómo todo es consuelo y fortaleza y ánimo, y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estos versículos del capítulo 5 de Mateo son el fundamento y la descripción del reino. Y yo creo que esto es una versión actualizada al siglo XXI, pero
Por todas partes en el siglo XXI y en el siglo XX y a lo largo de todos los siglos ha habido persecución. Porque Dios no es el Dios de este mundo, es el Dios de los suyos. Es el Dios de los suyos. Y no sé si has vivido esto alguna vez, pero si lo has vivido, piensa en que otros lo vivieron hace mucho más tiempo que tú. Cuando la familia te dice, estás muerto para mí. Cuando los amigos te dicen, te has vuelto loco. O cuando la sociedad en su conjunto te dice, fuera, no queremos saber nada de ti. Esto es lo que hay, hermanos. Esto es lo que hay. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Cuando lees este versículo, tú dices, por el Espíritu Santo, con toda la fe posible, tú dices, ese soy yo. Mateo habla de mí. O cuando lees, bienaventurados los que lloran, porque ellos, y te diré algo. Hay un pasaje que dice, en los dichos de Jesús, te alabo, Padre, porque ocultaste, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y dice que se gozó en espíritu. Y se gozó en espíritu. Pero sabes que no hay, esto te lo digo porque a veces, vemos versiones distorsionadas de Jesús por todas partes. No hay en la Biblia, no hay en los evangelios una descripción de un Jesús que está todo el día riendo. Y esto me cuadra con el hecho de que Él sabía lo que venía a hacer. Él sabía perfectamente lo que venía a hacer. Y cuando le llegó la hora, lo que tuvo que sufrir por ti y por mí, y no estoy hablando de la cruz, estoy hablando de Getsemaní, lo que tuvo que sufrir por ti y por mí fue brutal. Porque Dios iba a apartar la mirada de Él. Cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Lloras tú? Porque yo lloro. Ese soy yo. Mateo habla de mí. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta es la promesa que estos cristianos del año 78-80, después de Cristo, reciben de parte del evangelista Mateo. Es tremendo. Y va en clímax, va subiendo de nivel. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Tú estás llamado a ser limpio de corazón como aquellos cristianos del siglo I? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es que este es el reino, hermanos. Y este reino, si no entiendes que no es de este mundo, es que necesitas entonces convertirte. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Tú sales por la puerta y vas juzgando el detalle, la tilde de lo que se enseña, de lo que se dice, y buscas a quien, si ese es tu caso, no estás siendo un pacificador. No estás siendo un pacificador, porque a lo mejor puedes humillarte, que también hay una bienaventuranza para los humildes y para los pobres de espíritu, y decir, alguien sabe más que yo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y este versículo, los primeros cristianos recibieron un consuelo tremendo, porque la palabra era, no eres un paria, no eres un apátrida, eres parte, ciudadano de el reino de Dios, ciudadano del reino de Dios.
que es un reino diferente, que es un reino que no tiene nada que ver con lo que vemos en este mundo a nuestro alrededor. Por supuesto que no lo es. ¿Y qué dice al final de las bienaventuranzas? Y esto solamente lo dice Mateo. Vosotros, versículo 13, sois la sal de la tierra. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Sí que es cierto que Juan dice que Jesús dice de sí mismo que Él es la luz del mundo, pero solo Mateo dice que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hemos sido mal, aunque este judaísmo del primer siglo maldijo a los nazarín, ¿sabes que no hay maldición? Dice que no hay maldición para Israel. Y ellos excluyeron a los judíos que creían en Jesús. Y no digo mesiánicos por la confusión que pudiera provocar. Pero estos judíos que creyeron en Jesús en el primer siglo estaban dispuestos a todo, absolutamente a todo. El evangelio que recibieron y que fue pasando de una generación a otra se ve claramente en el tema de Roma, ¿no? De cómo estaban siendo echados a los leones, estaban siendo quemados como antorchas, crucificados para dar luz en las noches en Roma. Y estas cosas ya estaban avisadas, ya estaban dichas. Y llevo 37 años creyendo que las cosas van a ser cada vez más difíciles para nosotros. Porque la palabra lo dice, porque el Espíritu da testimonio. Pero que cuando Él venga, seamos hallados con nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Porque, hermanos, no hay maldición contra Israel. Esto lo olvidó el Johann Ben Zakkai. No hay maldición ni hay agüero contra Israel. Y estos eran Israel también. Tú y yo como gentiles hemos sido injertados, pero estos eran Israel. Y a pesar de que la maldición no les alcanzó, sí les alcanzó la persecución, la guerra, la lucha, el conflicto, la familia que los deja, los abandona, la sociedad que los abandona, los amigos que los abandonan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te suena familiar? Hermanos, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Cuando algo tenga apariencia de piedad, míralo a fondo. Porque a veces la impiedad se esconde detrás de ciertas verdades, se esconde detrás de ciertas cosas que sí que son piadosas. Y se cuela ahí para que cuele, básicamente para que cuele. ¿Qué dirías a esto, hermano? ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Te vas de aquí y estás... Mira, me había propuesto no decirlo, pero lo diré, porque estoy harto del coronavirus. Te lo digo en serio, lo digo muy en serio. Harto. Es el Dios del año 2020. Mi Dios controla el coronavirus. Y lo hemos escuchado hasta la saciedad, no tendremos ninguna excusa si estamos aterrorizados por el coronavirus. En lugar de estar dándole la gloria a Dios por lo infinitamente bueno que Él es, por lo infinitamente grande que es, por cómo su palabra no solamente ministró y bendijo a los cristianos del primer siglo, sino que nos ministra y nos bendice a nosotros. Cómo su palabra nos alcanza a nuestras vidas hoy por hoy. Cómo podemos seguir dándole gloria a través de lo que recibimos de Él. Porque abrimos la palabra y viene el consuelo, viene la fortaleza, viene el aliento, viene lo que necesitamos. Igual que les venía a ellos. Porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es lo que nos dice Hebreos 4:12. Y es lo que hay, hermanos. Las cosas de Dios no son ninguna broma. Ninguna broma. Y yo creo que este es un tiempo en el que, como mínimo, los meses que tuvimos de confinamiento, y ahora hablo en pasado,
Nuestra responsabilidad fue escondernos en Cristo, buscar su rostro, abrir la palabra, orar, ayunar, buscarle y buscarle y buscarle, porque esa es nuestra parte en esta vida. Esa es nuestra parte en esta vida. Y hermanos, yo llego a la conclusión de que no hay cristianismo si el cristiano no le busca. No lo hay. No, llámale religión, llámale entretenimiento religioso, llámale como lo quieras llamar, pero eso no tiene nada que ver con esta fe, con esta doctrina que llevó a la muerte, a la cárcel, al vituperio, al rechazo, a tantos miles de cristianos a lo largo de los siglos, y que también me puede llevar a mí. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a... Esto hace poco lo decía el pastor. Especialmente en el confinamiento. YouTube, buscando un predicador por aquí, otro predicador por allí, otro predicador por allí, tratando de buscar como respuestas. La respuesta está aquí, no está en los predicadores, está aquí, está en la palabra, está en esta palabra bendita. Y si estamos buscando otra cosa, hermanos, a lo mejor es que estamos todavía en el reino de confusión de este mundo religioso. Curiosamente, hermanos, hay un cosmos religioso ahí fuera, pero no deja de ser el mundo. Porque cuando tú mezclas la verdad con la mentira, el resultado no es bueno. No es bueno, hermanos. No es bueno. Por eso, ni tratamos de unificar lo que ya está unido, porque la palabra es una. Ni tratamos de unificar la doctrina, porque la doctrina es una. Ni tratamos de unificar a Dios, porque Dios es uno. Shema Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es así. Y nada más, hermano. No quiere decir que seamos unitarios, no, creemos en el Espíritu Santo y por supuesto que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? ¿Entendéis lo que quiero decir? Nos tiene que ir la vida en nuestra fe. Nos tiene que ir la vida en lo que creemos, en lo que leemos, en lo que recibimos, en lo que estudiamos, en aquello que el Señor pone en nuestro corazón. Nos tiene que ir la vida en ello. Si Dios pone una carga en mi corazón, me tengo que poner a clamar por esa carga y descubrir qué es lo que el Señor quiere y saber qué es lo que el Señor quiere y no cejar en el empeño hasta saber qué es lo que Dios demanda de mí. Porque una cosa está clara, Dios sigue demandando lo mismo. La palabra es la misma, pero la demanda es la misma también. La demanda es la misma también. No tratamos de unificar. Esto ya lo hicieron unos y el resultado fue desastroso, porque Dios ya es uno. Amén. Amén. Dios ya es uno. Y hay un versículo, para terminar, en el capítulo 21 de Mateo. Es curioso porque quizá Mateo es de los tres evangelistas sinópticos, es el más desconocido, es de quien menos datos tenemos. Sabemos que era un recaudador de impuestos, sabemos que es descrito como el hijo de Alfeo, también sabemos que es posible que Santiago el menor fuera también hermano de Mateo, porque dice que Santiago el menor era también hijo de Alfeo, con lo cual pues sería hermano de Mateo. Sabemos que su nombre verdadero era Leví y sabemos que era un recaudador de impuestos, cosa que es algo que para Israel era odioso. No hay muchos registros realmente, aparte de lo bíblico, de odio o de queja hacia los recaudadores de impuestos, pero la Biblia sí que habla de esto. Y hay un pasaje así un poco confuso en el capítulo 9 de Mateo, en el que Mateo invita a Jesús a su casa
le hace una fiesta cuando se convierte. Y los fariseos están en la puerta. Siempre tienen que estar dando por saco. Pero es curioso, es muy curioso, que están hablando con algunos de los discípulos de Jesús. Y esto es la fase súper inicial del ministerio de Jesús. ¿Por qué no habían entrado todos los discípulos? Porque algunos sí que estaban dentro con Jesús. Y bueno, ahí la sugerencia de que quizás algunos no estaban demasiado de acuerdo en que Jesús llamara entre sus filas a un recaudador de impuestos, a un publicano. Pero este es Jesús. Si me llamó a mí, te llamó a ti, llamó a Mateo. Este es Jesús. Este es Jesús. Y vamos a ir al capítulo 21 de Mateo para terminar. Dice en el versículo 28, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y esto es lo que Jesús le dijo a la religión organizada, que era el judaísmo del primer siglo. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén.